Continuamos con Consorcio Passive House, asociación sin ánimo de lucro comprometida con los edificios que vienen, edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo, con la ciudad y sus habitantes. Iniciaron su actividad a finales de 2016, con el objetivo de acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo pasivos y dinamizando a los actores presentes en el mercado de la edificación que quieran ir por delante. Nos acompaña Enrique Cacopardo, arquitecto y Passive House Designer, CEO en Passive House Costa del Sol. Trabaja en un estudio de arquitectura especializado en viviendas de alta gama con alta eficiencia energética en un entorno sostenible y saludable. El título de su ponencia es el siguiente: Soluciones para viviendas Passive House. Bienvenido, Enrique. Gracias. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Agradezco mucho y me siento muy halagado de poder participar en este evento. Y por un lado, agradezco al consorcio Passive House que me ha invitado a poder compartir con todos ustedes mis experiencias en proyecto y diseño de viviendas de alta eficiencia energética Passive House. Como me habrán presentado, soy arquitecto Passive House Designer y mis últimos años, desde el año 2013-2014, he empezado a trabajar con Passive House y bueno, ahora actualmente tengo varios proyectos Passive House y un conjunto de viviendas también en madera, bueno, distintas tecnologías he estado usando y bueno, me parece una experiencia muy interesante a nivel de comprender esto como un cambio de la profesión, que lo veo de muy buenas posibilidades formativas y de implementación en la construcción. Bueno, ahora quisiera empezar a poder iniciar. Nosotros ahora estamos en una nueva etapa que veo que la resolución de la pantalla no sé cómo está saliendo, pero bueno, voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Ahora en este momento estamos en una encrucijada, en un cambio de época y estamos hablando de sostenibilidad, eficiencia energética y bueno, yo lo entiendo más como un nuevo cambio de paradigma en la arquitectura, en donde la sostenibilidad y la eficiencia debería estar en el ADN de nuestra arquitectura. No es solamente el lujo, no es solamente lo funcional, sino que también la sostenibilidad y la eficiencia energética debe ser considerado dentro de los parámetros de diseño desde el principio de una vivienda o de cualquier tipo de construcción de edificación de arquitectura. Bueno, aquí el consorcio me ha invitado para participar y compartir con todos ustedes, así que mi recorrido por proyectos Passive House, así que en principio voy a hacer una introducción más de concientización y después me voy a centrar más en lo que es el estándar Passive House y al final tendremos una obra que voy a describir más pormenorizadamente, donde se verán ejemplos constructivos y eso. Bueno, en principio, como resumen, ¿es posible un futuro más sostenible? Por supuesto que sí, depende de un poco de la conciencia de cada uno y de cómo la sociedad asuma ese rol, pero que yo creo que aquí es un pequeño resumen de lo que voy a tratar en la primera parte. ¿Consideramos esto una era de cambio? Sí, muchos cambios están pasando en el mundo. Cambio climático, el aumento de la temperatura a escala global, tenemos alta contaminación atmosférica. Estos son resultados de las nuevas tecnologías y todo que se ha implementado a partir del siglo XIX, siglo XX, de la época de la revolución industrial. Problemas acústicos en los centros urbanos. Ya seguimos creciendo. Si seguimos en este plan del crecimiento de la población mundial, cada vez vamos a estar peor. Las acciones humanas cada vez van causando más, el cambio climático están afectando más rotundamente. Y por otro lado, casi todos los ecosistemas y las especies están en peligro o si no lo están, en el futuro cercano lo podrán estar.
Bueno, pero ¿cómo nos afecta esto a nosotros, al ser humano? Porque aquí estamos hablando de naturaleza, el mundo, que es parte de nuestro lugar donde habitamos, pero también nos afecta a nosotros personalmente en la parte interna y física y de salud. Y esto realmente es el progreso que queremos, es algo que realmente es lo que pensábamos cuando, dentro de nuestros objetivos de vida. En este momento estamos, como ya se ha hablado en este evento, que me imagino que ya, por lo que he visto los temarios, estos temas ya, pero yo igual voy a hacer un pequeño reconto para centrar un poco la atención en la conciencia. Estamos al final de la era de los combustibles sólidos, fósiles, y estamos ante una era he visto en las ponencias hablando de energías renovables, y la verdad que las nuevas soluciones que están apareciendo día a día nos van demostrando que el futuro de la energía renovable no para y va a ser cada vez más eficiente y vamos a lograr un nivel alto de aprovechamiento de las energías renovables. Pero siempre estas energías, como es lógico, dependen de un factor externo, como es el viento, como es el sol, como es el agua, como son las lluvias, como son los distintos factores climáticos, que no siempre es algo posible como era antes los fósiles, que si teníamos tantos barriles, consumíamos eso y seguíamos consumiendo, extraíamos más. En cambio aquí estamos hablando de la energía renovable, pero tiene un carácter limitado. No limitado en el sentido que se puedan los rendimientos, sino más bien limitado en el sentido de la disponibilidad del medio. Si no tenemos viento, no tenemos electricidad. Si no tenemos sol, no tenemos electricidad. Entonces no producen los elementos, mecanismos que tenemos para producir. ¿Podemos producir baterías? Sí, podemos producirlas, pero yo creo que lo lógico es empezar por la raíz. Empezar la raíz significa consumir menos. No creo que ya se ha terminado el tema de la arquitectura de grandes consumos y los grandes mecanismos que obligan a tener grandes consumos, grandes gastos de refrigeración, y eso me parece que es un poco un tema de conciencia. Creo que el que lo siga en este plan tiene que revisar un poco sus parámetros, porque yo creo que es algo que influye sobre el mundo y sobre la sostenibilidad. Entonces yo había hablado de era de cambio, pero más en este sentido yo me diría que es un cambio de era, en donde empieza a funcionar determinadas, este triángulo, que me parece un triángulo que por lo menos trata de explicar un poco lo que quiero, donde Passive House está dentro de una de las patas, pero la sostenibilidad, el diseño sostenible, la alta eficiencia energética y el entorno saludable, yo creo que son parte de lo que el futuro de nuestra vida, de como arquitecto, como diseñador y como usuarios. Un diseño sostenible creo que a nivel general está puesto arriba, porque yo creo que es el triángulo es la pata fundamental, porque vivimos en un mundo donde todo lo que hagamos tiene que ser sostenible. En este sentido, la arquitectura, las construcciones yo creo que tiene que ser sostenible y buscar una alta sostenibilidad en el futuro. O sea, lo que más se pueda dentro de las posibilidades tecnológicas que contemos en ese momento. Diseñar espacios saludables. Ahora estamos en una crisis de pandemia y la gente ha descubierto más que nunca que su vivienda o su lugar de habitar en algunos momentos no es tan favorable como ellos pensaban. Y en muchos casos, muchos están haciendo reformas, están mejorando su entorno habitable cercano. Y yo creo que crear espacios saludables es otro de los parámetros, otro de los paradigmas que tenemos que pensarlo dentro del inicio del proyecto. Y bueno, y a lo que lo vamos a dedicar en esta charla, que va a ser al diseño y la alta eficiencia energética. Centrado principalmente en el estándar Passive House, pero bueno, vamos a hablar en general de algunas cosas más que abren un poco el panorama de visión a otros aspectos que no están formando parte del Passive House propiamente del estándar, pero que realmente es parte del concepto. Bueno, aquí tenemos varias imágenes, una de tecnológica, casi todas son imágenes de tecnologías desde el siglo XIX hasta el siglo XX-XXI, donde tenemos los autos, tenemos la tecnología de la electricidad y los ordenadores. ¿Qué tienen en común esto? Yo me pregunto, pero es muy fácil saberlo. Cada vez la tecnología ha ido en pos de mejorar
mejorar, de aminorar los consumos y hacia una mayor eficiencia. En el siglo XX, desarrollo tecnológico, siglo XIX, siglo XX, pero bueno, se estaban investigando, se estaban desarrollando determinadas tecnologías nuevas y bueno, en su momento había un despilfarro energético con tal de encontrar un objetivo. Pero disculpen un segundito. Entonces, a partir del siglo XX empiezan las tecnologías, las empresas tecnológicas empiezan a desarrollar altas tecnologías donde la eficiencia se ha transformado en uno de las parámetros a tener en cuenta y forma parte de su ADN. En este momento, las tecnológicas, su ADN es la mayoría de los casos es la sostenibilidad y el ahorro energético y la alta tecnología. Pero, ¿qué pasa en nuestras viviendas? Bueno, por ahora, si bien que hemos cambiado el código técnico, todavía la construcción existente y la construcción que se está por ahora haciendo en grandes promociones, las calidades de rendimiento y eso todavía dejan mucho que desear. Y yo creo que en el futuro tendrán que buscar otros medios y no hablemos de costo, hablemos de sostenibilidad, eficiencia y a futuro mucho menos gasto energético y consumo y gasto de dinero en combustible y una construcción de mucha mejor calidad. En el nuevo concepto, el edificio de consumo casi nulo, donde las futuras obras, no hablemos de porque en vuestro evento se habla de rehabilitación. La rehabilitación es un tema que hay que tomarlo desde otro punto de vista, pero que realmente hay que buscar la eficiencia también. Es más difícil, pero posiblemente se puede lograr perfectamente. Bajo el estándar Passive House también luego lo voy a explicar en forma somera, pero también hay opciones para hacer rehabilitación energética de alta eficiencia energética, cumplir con los parámetros del Passive House. Este es un gran paso en lo que hablamos de ahorro energético, el nuevo código técnico, pero nunca por ahora, los conceptos que se están tratando y cómo está generado el código técnico, el estándar Passive House está superando con creces los resultados, porque estamos hablando que como parámetro y requisito de máxima en consumo, el Passive House Institute o el estándar Passive House nos exige en el diseño de todas las instalaciones, más todos los consumos, todas las instalaciones de consumo dentro de una propiedad o vivienda o edificio, no sobrepasar los 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Eso es muy exigente, o sea que esto lo que nos hace es mucho ahorro en dinero, mucho ahorro energético y los niveles de confort, lejos de perderse, se optimiza. Pero antes de que nada empezar con el Passive House, o sea, el estándar, quisiera hablar de este concepto de la hipoteca energética. La hipoteca energética, nosotros sabemos todo lo que es una hipoteca bancaria, pero cuando nos preguntamos sobre la hipoteca energética dirá, ¿y qué me quiere decir? Bueno, todos los meses tenemos un costo energético determinado con la factura de la luz, la factura de los combustibles o lo que usamos para calefaccionar o refrigerar nuestras viviendas o nuestros edificios. ¿Podemos reducir este gasto? Por supuesto, es algo que es posible. Aquí hay un pequeño cuadro muy simplificado, pero para que ustedes vean, aquí se lee un segundito. Aquí tenemos una edificación tradicional donde tiene un poco menos de valor al inicio. Durante sería la etapa inicial el costo de construcción. Aquí sería una línea que corresponde a una vivienda Passive House, donde la diferencia de costo puede rondar entre un 6, 8 o 10%, dependiendo de las calidades, dependiendo de los productos, pero no supera ese tipo de parámetros económicos.
En el principio, una obra puede salir más barata, pero tenemos mes a mes, cuando empezamos en el uso, tenemos un gasto mensual que nos va generando un gasto anual en el periodo de vida útil de una vivienda, que puede ser 50, 30, 50 años. Durante ese periodo nosotros vamos gastando un dinero X de facturas mensuales, durante el verano, el invierno, en los momentos más fríos, de más calor, y vamos teniendo un gasto. Ese gasto sale de nuestra economía del bolsillo. Entonces, si tenemos eso es lo que considero una hipoteca. Si una hipoteca, puedo tener una hipoteca con un interés alto, que la conseguí barata, pero el interés es alto. Entonces, con el tiempo, esa hipoteca llega a un punto en donde yo conseguí otra hipoteca por otro lado, con interés muy bajo. Un poco de capital puse más, pero realmente conseguí un interés muy bajo. Eso es lo que me permite tener una línea mucho más horizontal. En un punto, que más o menos se calcula entre los 7 y 8 años, llega un momento que se amortiza el valor entregado, lo que se gastó más en la construcción, y en ese periodo, a partir de ese periodo, toda esta franja, este triángulo que ven aquí, para el que hizo la casa Passy House, es ahorro en su bolsillo, en su factura, o ahorro en su inversión. Ese es el concepto de hipoteca energética. Si tenemos una hipoteca energética, una tarifa plana de por vida, y si elegimos una tarifa cara de por vida, como puede ser una vivienda tradicional con muy mal eficiencia energética, o podemos elegir una tarifa reducida, muy reducida, si la construimos como una vivienda pasiva. Bueno, ahora voy a empezar. El concepto primero es como un poco para centrarnos en la importancia, o por lo menos en el entorno en que se genera todo el estándar Passy House. Bueno, vamos a tocar estos temas: el estándar Passy House, el edificio, cuáles son los criterios Passy House, los pilares y la certificación. Passy House es muy amplio. En este poco tiempo que tengo, voy a tratar de ser lo más conciso y rápido. Principio pasivo, principios activos. Un principio pasivo, un termo, esto es intuitivo, conserva el calor debido al aislamiento térmico. Eso es un principio pasivo. No hace falta ningún elemento eléctrico, ni nada, ningún combustible para que se mantenga esa temperatura. En cambio, la cafetera, yo necesito continuamente meterle o tenerla conectada a la energía para que mantenga esa misma temperatura. La diferencia es que estamos gastando energía. En el otro caso, solamente teníamos un buen envoltorio, como es el termo, bien aislado, y con eso solo ya conserva mucho más tiempo ese calor o esa energía que está en el interior. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpretamos esto en una vivienda? En una vivienda, estos son resultados de cámaras térmicas. La de la izquierda son viviendas tradicionales, donde vemos las partes rojas, que son pérdidas de energía, o sea, donde son todos puentes térmicos y lugares donde tenemos pérdida de energía, o sea que adentro puede haber calor o frío. Pero la diferencia está que lo que estamos viendo en este momento, tenemos calor, porque es justo, sería situación de invierno. O sea que las ventanas son rojas porque están perdiendo energía. Mismo tenemos ahí unos pilares y unas partes de frente de viga que también. En cambio, la de la derecha es una vivienda con muy pocos, y está azul porque realmente tiene la temperatura del aire exterior. Afuera hace frío y bueno, eso es lo que se refleja en la fotografía. O sea que, como os digo, en esta primera de la de izquierda tenemos una gran transferencia de calor hacia este exterior, con mucho más gasto energético para mantener las condiciones de confort. En cambio, una vivienda Passy House de alta eficiencia energética, el ahorro energético, se consume mucha menos energía porque la energía no sale del interior. O sea, se mantiene dentro del entorno de donde se produce. Bueno, pero Passy House hay que aclarar que muchos entienden que es otra cosa. En cierta forma hay que entenderlo como un estándar. No hay un estilo arquitectónico predeterminado. Es un estándar que está reconocido a nivel mundial y tiene determinados parámetros que se va adaptando a los diferentes climas y a los usos. No es solamente para vivienda, hay edificios, hay centros universitarios, hay colegios,
O sea, los usos son múltiples y no está limitado. Hay que cumplir con determinadas prestaciones, que ahora hablaremos, y con eso es lo que es el concepto que hay que seguir del estándar. Como os digo, el estándar se lo puede entender como un sistema integral de prestaciones, en donde debemos cumplir, es imprescindible para cumplir con el objetivo de certificar y estar dentro de los parámetros del estándar, en que se cumplan estas prestaciones. Y los requerimientos mínimos son la demanda energética en calefacción y refrigeración, 15 kilovatios, como había marcado antes, 15 kilovatios en metro cuadrado año. En lo que eso incluye todo lo aparato, incluido parte iluminación, todo lo que es todo lo que tenemos que considerar como consumo energético de la construcción o edificación que estamos proyectando. Después, por otro lado, la hermeticidad es un valor muy importante, es algo de calidad constructiva, que luego comentaré, y la demanda energética primaria total, eso también forma parte de 120 kilovatios metro cuadrado, y como máximo en zonas de calor o zonas de frío, porque ya depende un poco la ganancia solar, el sobrecalentamiento en verano no puede superar el 20%. ¿Cómo logramos esto? Desde el Passive House Institute, desde su época de los años 90, empezaron a estudiar con un prototipo e investigando, y a través de la física de la construcción determinaron que en principio son 5 principios básicos los que influyen en el estándar. Hay un sexto principio que todavía no ha sido incluido, que lo hablaremos, que es el control solar, que para la zona donde estamos nosotros, que yo estoy en la zona de la Costa del Sol, aquí en Málaga, y ustedes por Sevilla, el tema de la sombra y el control solar es más que fundamental, y tendría que ser el sexto principio en este caso. Aquí hablamos de envolvente térmica, carpintería de alta prestaciones, que forma parte de ese envolvente, o sea, tenemos una envolvente altamente aislada, pero tenemos que también la carpintería, tenemos un envolvente que tampoco tiene que perder energía por los puentes térmicos, y una envolvente hermética al aire. Hermética al aire en el sentido que por las juntas entre las carpinterías, las fisuras y todo, que no haya problema de entrada de aire. Todo esto, hasta ahora lo que estamos viendo, que no hay nada tecnológico a nivel de mecanismo. Es todo calidad y diseño constructivo. El único sistema de mecanismo o activo, en cierta forma, con un ventilador y un sistema de ventilación, es el sistema de ventilación con recuperador de calor. Eso es lo único que podemos decir que es imprescindible en toda vivienda Passive House. Después, bueno, hay sistemas de apoyo de aire acondicionado, que eso se usa pero son mínimas los equipos que resultan de este tipo de... Lo principal es el sistema de ventilación con recuperador de calor, que forma parte de los 5 principios. La envolvente térmica es un concepto que, bueno, que lo manejamos todo, hablamos de los aislamientos. Esto, bajando la tramitancia a través de la envolvente, nosotros logramos conservar, como hablamos del termo, mantener la energía en el interior. Si es frío o es calor. Siempre estamos hablando en las dos condiciones pasa lo mismo. Estamos hablando de conductibilidad, tramitancia y resistencia térmica. Existen en el mercado muchos tipos de materiales, cada vez más, de aislamiento, de calidad de aislamiento, algunos más naturales, otros más tecnológicos y con base de como los poliestirenos, los grafitos y el poliestireno extruido, que son distintas más del tema industrial. Por otro lado, tenemos las carpinterías de altas prestaciones. En este campo tenemos que hablar, en la zona de Sevilla, Málaga, estamos hablando de un doble vidriado. No necesariamente hace falta 3, pero bueno, depende un poco de las condiciones. La zona climática nuestra estaría en la zona cálida, y la exigencia de tramitancia general de la ventana
estamos hablando de 1,25, ventana instalada. Cuando vamos al carpintero, si queremos hablar de Passive House o de alta eficiencia energética, tenemos que hablar de estos nuevos conceptos que muchos carpinteros ya están comprendiendo de qué va la cosa. Y tenemos el U-frame o el U del marco, o sea, sería la transmitancia del marco. Estos son factores que os tienen que dar el carpintero, tiene que conseguirlo de su fábrica, porque es importante, porque si no, de otra forma no se puede hacer un cálculo serio de una vivienda Passive House o de alta eficiencia energética. Por otro lado, estaban los marcos. La ventana está conformada por marcos y cristales. El cristal ahora, cada vez más, es la mayor superficie de área de la carpintería. Y esto es más que importante. Además, con los cristales se logran resultados muy buenos de transmitancia. Estamos hablando de valores mucho mejores que los propios marcos que tenemos alrededor. Por eso, en las carpinterías de alta eficiencia energética se maximiza el área de vidriado y se minimiza el área del marco, porque es por donde podemos tener peores resultados de transmitancia. Otro concepto y valores que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cristales, esto también hay que hablarlo con los carpinteros. Los intercalarios, que serían los bordes de los cristales donde realmente va el cristal embutido, empotrado dentro del marco, ese se llama intercalario, y estos intercalarios tienen que ser de alta eficiencia, se los llaman worn edge. Y otro concepto con respecto al cristal, el UG, que sería el valor de transmitancia del cristal, y esto nos protege del calor, nos marca la diferencia entre el interior y el exterior, y el G, que es un porcentaje que significa el nivel de protección solar y cuántos filtros, según los filtros que tengamos aquí, cuánto es el porcentaje que ingresa de energía o ganancia de radiación solar al interior. Aquí, bueno, tenemos algunos pequeños esquemas de cómo son las distintas entradas y, bueno, este sería el intercalario que estamos hablando. Bueno, ahora tenemos que hablar de puentes térmicos. Puentes térmicos, estamos hablando de una situación que muchas veces se le ha dado poca importancia, pero en este caso, en el Passive House, es de fundamental importancia porque estamos hablando de una envolvente muy bien aislada, pero si tenemos problemas y tenemos puentes térmicos, los puentes térmicos nos generarían una diferencia de temperatura muy fuerte en el interior, y por eso cuando hablamos del estándar Passive House, los puentes térmicos te tienen que minimizar o directamente suprimir del todo. Y eso se resuelve a través de soluciones constructivas y diseño constructivo. Por eso yo sostengo y, bueno, considero firmemente que una solución de puente térmico es una cuestión de diseño constructivo. No pasa, puede ser tecnológico porque necesitamos determinados materiales, pero muchas veces es una cuestión de diseño. No significa mayor costo tecnológico, sino una cuestión de construir en el sentido eficiente. Yo creo que construir mejor, donde el edificio es mucho más eficiente. Bueno, algunos ejemplos de puentes térmicos. Estos serían losas normales. Aquí vemos la energía como sale, y estos son los bulbos de temperatura que vamos. Esto sería una construcción tradicional. Esto pasa también en las construcciones tradicionales, donde vemos las curvas en un muro o envolvente más pareja, estas curvas de nivel son mucho más, no hay tantos saltos térmicos y los líneas de temperatura son mucho más continuas. Estas son soluciones para vuelos, que también hay soluciones constructivas que nos permiten resolver los vuelos. Envolvente hermética al aire. Aquí no hablamos de la ventana abierta o ventana cerrada. Aquí estamos hablando de las filtraciones intersticiales que se pueden dar alrededor de los marcos, por las fisuras, por los techos, por las losas, por las puertas, cuando están mal instaladas. La alta eficiencia energética nos exige tener una alta hermeticidad, porque evitamos el ingreso, tenemos controlado el ingreso indeseable del aire y por lo tanto pérdida de energía.
O sea, que es decir, que la alta hermeticidad está muy ligada al ahorro energético. Y en Passive House la hermeticidad al paso del aire tiene que ser inferior a 0,60 renovaciones hora a una presión de 50 hectopascales, 50 pascales. Sistemas de hermeticidad son múltiples y no lo podemos ver en el día de hoy, pero el tema de hermeticidad vamos a ver que para distintos, según el sistema constructivo, tenemos distintas soluciones de cinta, láminas y materiales, pinturas, que da para un tema mucho más específico y una charla mucho más práctica, pero en este caso no hay tiempo, y lo que nos permite saber si realmente una vivienda tiene la calidad y ha llegado a la satisfacción y esos 0,60 que tenemos que llegar para cumplir con el estándar, se utiliza el mecanismo el test de Blower-Door, que es una puerta soplante que se pone en una de las puertas del edificio y pone presión y sobrepresión, y bueno, ahí se calcula la pérdida que hay de presión y de sobrepresión en los momentos determinados, y que a través de unos software se determina si cumple o no cumple. Hablamos de ventilación. Los sistemas de ventilación con recuperación de calor. Nosotros ahora, por ejemplo, somos una generación que estamos probablemente ahora mucho más con la pandemia, pero antes también pasaba lo mismo. Trabajamos en lugares interiores y tenemos un tiempo en los ámbitos interiores. Más del 90% de nuestra vida la pasamos en espacios interiores. Escuelas, lugares de trabajo, el hogar. Y algunas veces nos preguntamos la calidad del aire que respiramos. A veces la calidad de iluminación es más notorio, pero la calidad del aire no siempre somos conscientes de eso. Y todo eso es fundamental para nuestra salud y bienestar, para nosotros, nuestra familia y bueno, todos los seres humanos. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, vida sedentaria, carpintería mucho más hermética. Al ser mucho más hermética, la ventilación es más pobre, porque, bueno, las carpinterías más herméticas, las casas anteriores, las casas antiguas tenían carpintería de mala calidad y tenían filtración, y la ventilación se hacía natural, pero, bueno, la calidad se perdía mucha energía. Esto nos genera, con las carpinterías mucho más herméticas, problemas de condensaciones interiores y una falta de ventilación, resultando moros, más olores. Y también, por otro lado, estamos usando muchos materiales artificiales, entonces, que emiten gases nocivos. Y todo eso hace falta que lo mantengamos continuamente con una buena ventilación. Si no, eso no afectaría también la salud. Los sistemas de recuperador de calor son sistemas de ventilación que van continuamente extrayendo e incorporando aire al ambiente. La energía que está en el interior, a través de lo que es el núcleo, que es el intercambiador, la energía que hay en el interior, que sea buena, que tiene una temperatura, en el momento de salir transfiere al aire que entra. Los aires no se mezclan, sino que solamente el intercambiador es un elemento físico que no permite que se mezclen los aires, pero sí permite transferir la energía al conducto que entra. Entonces, esa energía, estos equipos están recuperan entre el 85 y el 90% de la energía que está contenida en el aire interior. O sea que realmente nosotros estamos perdiendo con la ventilación no más de un 10%. Eso es ahorro energético. Entre las principales funciones de la ventilación es el intercambio y renovación del aire interior, reduce la molestia, los olores, evita la concentración del dióxido de carbono, principalmente en las escuelas, que son lugares que hay mucha concentración de personas. Otro tema, que es un tema secundario, pero de fundamental importancia, es la reducción de las pérdidas de calor por ventilación, porque no, estamos continuamente ventilando, pero con el recuperador de calor solamente perdemos el 10%. Es decir, una mínima pérdida energética por ventilación. Eso significa un alto ahorro energético. Y el acondicionamiento del aire. Tenemos un aire interior de muy buena calidad, libre de polvo, libre de polen, y para los asmáticos, gente que tiene problemas respiratorios, para el común de la gente también.
El confort acústico, en los centros urbanos podemos estar ventilando continuamente con un sistema de esto y no necesitamos abrir las ventanas. Es decir, que no, el tema acústico en los centros urbanos está más que superado. No necesitamos poner grandes carpinterías, con buena carpintería más que suficiente. Bueno, el sexto principio, que no está escrito, pero es necesario, es el tema del control solar. El control solar forma parte del ADN que las zonas principalmente del norte, del sur de Europa y en las zonas donde hay alta radiación solar, pero también en el norte tienen problemas de sobrecalentamiento si no hay realmente un control efectivo del calor. Por eso los sistemas de protección, que pueden ser persianas, pueden ser elementos fijos y móviles. En el ejemplo del proyecto que vamos a ver, ahí es donde vamos fijos, móviles o todo lo que nos permita controlar de una forma o de otra la entrada de aire, la entrada de radiación solar, que es lo que realmente es lo que calienta en el invierno, pero puede sobrecalentar en verano. Pues la certificación Passive House. Esta es una placa que se pone en el frente de las casas y esta es una copia de un certificado. Esto es lo que entrega el Passive House Institute una vez que se hayan superado todas las pruebas. Bueno, la certificación Passive House hay una certificación específica para obra nueva, que hay Premium, Plus y Classic, y también hay uno de baja demanda energética, que son para todo tipo de edificios y viviendas. Y por otro lado, para rehabilitación, hay un sello que se llama ENERPIT, que también nos permite, es un poco más benévolo a nivel de exigencias de los requisitos, de los principios, de las exigencias, pero también se consiguen resultados de alta eficiencia energética. Estos son los distintos certificados Passive House de obra nueva, Classic, Plus y Premium, donde cada uno va de mayor a menor dependiendo si se usan energías renovables y los porcentajes que se usan de la energía renovable. Bueno, ahora vamos a empezar con el proyecto. Es una vivienda Passive House que en la zona de Mijas y que está certificada actualmente con el certificado Passive House. Este es un proyecto que desde el principio se empezó con colaboración de una consultoría, pero la implicancia, este proyecto me significó para mí un cambio rotundo en la forma de pensar de muchas de la arquitectura y eso también me generó una forma a pesar de que en su momento yo el tema de los temas bioclimáticos y tenía un concepto ya muy desarrollado, descubrir el estándar Passive House para mí fue un acierto y lo que cambió casi que, bueno, es una de las causas de que estoy aquí hablando con ustedes, es que quiero transmitir el interés que tengo por este estándar y que lo veo algo que tiene mucho potencial en el futuro. Por esto yo tengo que decir, y desde el principio lo vengo sosteniendo, que creo en los paradigmas de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Y yo creo que es una oportunidad para los arquitectos de explorar nuevas fronteras en el diseño y la arquitectura. Bueno, esta vivienda, como conceptos generales, van a ver que el diseño ya desde el principio se partió como dos capas de lamas que nos permitían controlar de forma física, fija el sol en verano y en invierno. Se hicieron los estudios de asoleamiento con los ángulos para tratar de evitar la entrada del sol directo con la inclinación en verano muy vertical y en invierno tiene su aporte de ganancia solar con un porcentaje. Pero aparte de eso se utilizaron elementos de sombra como son las persianas, que estas persianas son regulables y el lugar que está esta vivienda, que es justo frente a la costa, se usó este tipo de persiana porque nos permiten tener control solar total y por otro lado poder disfrutar del paisaje. Bueno, el sistema constructivo de esta vivienda es estructura de hormigón y fábrica de ladrillo, totalmente tradicional. La zona clima cálido se hizo con SATE de DPS de Neopor, fachada ventilada en algunos sectores y la cubierta tiene 20 centímetros de XPS y el blower door final
dio 0,54. La superficie construida de la total de la vivienda, esta vivienda se certificó en el año 2018, en enero del 2018. Tiene una superficie total de vivienda de 578, pero la parte que es Passive House, propiamente dicha, es los 320 de la planta baja, más una parte pero la parte habitable. Este proyecto está inserto dentro de un grupo de 5 viviendas. Esta es la única que por lo menos hasta ahora se ha construido. Ahí pueden ver el paisaje, que era un parámetro imprescindible poder mantenerlo, por eso se usó ese tipo de persiana, y bueno, las vistas están directamente en ese sentido. Y el mar coincidía, la vista al mar se coincidía que era la orientación sur. Por eso los aleros fueron desde el principio una condicionante de diseño y expresiva. Bueno, estas son algunas imágenes. Voy moviéndome más rápido porque justo para ver después al final la parte constructiva. En todos lados, por lo que podrán ver, la parte abierta más es al sur, y lo que no está abierto está protegido por grandes aleros, y lo que puede incorporarse el sol también tenemos como sistema de regular el control solar, son las persianas. Es un reto total de decir una casa Passive House que tiene tantos metros cuadrados de carpintería. Eso fue un desafío que desde el principio del diseño. Bueno, este es un esquema de estrategia bioclimática, recursos pasivos y de Passive House. Aquí podemos ver lo que están en amarillo son los 5 principios más la protección solar, los 6 principios que fueron tomados en cuenta, más otros que forman parte del diseño que se ha tomado en cuenta. Por un lado tenemos en época de invierno una inclinación solar, los aleros nos permiten una entrada limitada del calor, tenemos claraboyas en los techos que son de alta eficiencia energética, también son Passive House, que realmente es una solución muy interesante para iluminar y también para tener ganancia solar, pero en verano tenemos esta solución. Estas claraboyas tienen toldillo, las lamas ahora funcionan conteniendo el sol y lo dejan afuera, y por otro lado después están las persianas que se regulan y se pueden controlar el sol o la radiación o la luminancia que puede ingresar por reflejo desde los suelos o desde el exterior. Y a nivel diurno se ha estudiado las claraboyas, permitían entre las claraboyas y las ventanas, generamos un sistema de apertura que en este momento no se automatizó, sino que se hace manualmente, porque bueno, la propiedad no le interesaba, pero se podía haber automatizado para generar un efecto chimenea en donde la parte superior salía el aire caliente durante el verano, sería el concepto del free cooling. Y por otro lado, el sistema de ventilación trabajaría con una llave de bypass, permitiría la recirculación libre tomando el aire interior, el aire exterior, sin pasar por el recuperador de calor. Como pueden ver, esta es una planta de la vivienda mucho más detallada que constructivamente, porque, bueno, está toda la barrera de hermeticidad, está todo. Esto ya daría para explicarlo una charla de por lo menos otra hora más, pero realmente aquí solamente son 45 minutos y ya estoy casi sobre la hora. Entonces no puedo recantarme mucho más. Los detalles constructivos son mucho más desarrollados durante la etapa de proyecto. Además son soluciones constructivas no tradicionales. Entonces hace falta detallarla porque es la única forma que se puedan presupuestar. Lo mismo pasa con la carpintería. Aquí podemos ver todo lo que yo he hablado del G, el UG. Hablamos de la carpintería, aquí tenemos distintos cristales. Por otro lado, hablamos de la carpintería, el U-window del 1,1. Esto es lo que se le exigía a los carpinteros, y el nivel de permeabilidad al aire de la carpintería que también sea clase 4. O sea, esto es mucho más específico que no solamente hablar de una carpintería de PVC o carpintería de madera aluminio de tanta calidad con rotura de puerto térmico
que ahora realmente hablar de rotura de puente térmico me parece que es un poco que nos quedamos muy lejos en el camino. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes que no son muchas, pero ya estamos terminando. Esto es la cimentación. Bajo la cimentación, es una losa de cimentación, se hizo un aislamiento de XPS, una XPS y después se hizo la losa de cimentación arriba. Lo mismo con los muros enterrados, que se pueden ver estas imágenes. Después tenemos la solución del SATE, que vemos aquí el neopor en la foto central, más con el primer mortero de acabado. Y bueno, y en el lateral derecho inferior vemos la casa en la etapa de construcción, pero ya terminada. Este es el detalle. Aquí vemos las soluciones estas son soluciones de hermeticidad. Aquí tenemos un premarco. Entre el premarco y la albañilería, como aquí siempre se generan fisuras por el cambio de materiales, se ponen estas láminas, que son láminas especiales de hermeticidad, que nos permiten mantener. Después aquí va todo yeso. Esta superficie se enfoca con yeso, no un yeso de acabado. Esto queda tapado, esto queda dentro de un trasdosado. Pero se hace todo eso, esa sería nuestra capa de hermeticidad. Lo mismo aquí, los cambios de materiales con los pilares y los ladrillos. Esta es solución aquí en la carpintería. Esto ya sería una solución de carpintería con láminas y cintas, que son especiales. Cuando hablamos de madera usamos otros productos distintos. Y aquí tenemos la solución completada. La prueba de blower door se hace en esta etapa. La primera. Carpintería puesta, cerramiento y este es el enfoscado que les digo de yeso, que no es el enfoscado de acabado, porque esto después se hace un trasdosado. Esto es una bodega. Esto es el interior de la bodega, que bueno, es parte de esto, queda perdido totalmente con los revestimientos, con el trasdosado. Como os digo, la prueba de blower door se hace en este punto. O sea que la carpintería, para el que organice la obra, hay que incorporarla bastante antes en el proceso de construcción. Y bueno, la prueba final, que es la que vale realmente para cualquier certificación, la prueba previa, la primera prueba se hace solamente para controlar si vamos bien o si tenemos muchos problemas. Si tenemos muchos problemas, tenemos que retocar la estanqueidad. Pero lo descubrimos porque como tenemos casi la obra, la tenemos casi sin acabados, podemos resolverlo muy fácil. Por eso siempre se recomienda como mínimo hacer 2 pruebas. Una durante la obra, en esa etapa que os comento, y después la prueba final, que es la que realmente sirve y la que tiene que dar menos de 0,60 renovaciones hora. Bueno, y las instalaciones, que es lo que me quedaba, que es la instalación de ventilación. La instalación de ventilación, en este caso se hizo instalación de ventilación tipo estrella, donde va cada tubo a una habitación de retorno, cada habitación lleva un retorno, una impulsión y una extracción. Y eso vienen por los conductos, son conductos de 0,9 en general, o sea que no son... Y después por otro lado tenía un solo equipo de ventilación de climatización para toda la casa, en donde teníamos un solo equipo bastante, por la superficie que estamos hablando de la casa, nos dio un equipo muy chico y por lo que pueden ver los conductos, esto está viniendo del sótano y los conductos son realmente no son tan, o sea, son muy reducidos. Aquí la climatización es muy secundaria, pero bueno, es necesaria para poder controlar y regular en los momentos picos. Aquí lo que ven en el centro, esta es una prueba del caudal que se está haciendo, que hay que hacerlo, es una prueba que hay que hacer también para certificar que regular todas las salidas de la ventilación. Podemos agradezco mucho, espero que esto haya sido de utilidad y cualquier cosa estamos abiertos a poder expresar, podemos hacer si os interesa, poder hacer experiencias con otro tipo de soluciones constructivas, porque ahora en este momento nosotros estamos trabajando con hormigón celular y también con madera y CLT. Así que muchas gracias y espero que así haya sido de su utilidad. Y muchas gracias por habernos invitado. Hasta luego.